Bien, amigos, tal y como habíamos dicho, necesitamos primero decir que hay una expresión que se usa mucho y quizás yo mismo no sé de dónde viene, pero es muy usada. Dice, la sangre no llegó al río. La razón principal por que la sangre no llega al río aquí en política son las relaciones interpersonales. Personas que difieren mucho en política, a veces tienen hasta intereses diferentes, los intereses es vital. Llega un momento en que las cosas o se diluyen o se transan, pero no se transan porque se sientan a negociar, sino porque cada quien hace lo que tiene que hacer, sin necesidad, lo que se llama un pacto no firmado. Y hoy tenemos un personaje que, a pesar de que fue diputado desde el 2002, tiene 20 años de diputados, tiene también 170 días que fue electo, no por el Partido de la Liberación Dominicana, a quien perteneció desde 1992 hasta la creación de la Fuerza del Pueblo, que fue electo por la Fuerza del Pueblo en el 2020. Es decir, que tuvo desde el 2002 hasta el 20, de 2002, casi 20 años de diputado. Se trata de Rubén Maldonado. Rubén Maldonado es diputado y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero no es eso solamente. Esa transición que nosotros tuvimos desde la prácticamente desde el 2000, desde que Danilo Medina se religió en el 2016, esos 4 años, Rubén Maldonado jugó un papel en que participó en acciones que yo estoy seguro que ni el propio Leonel Fernández conoce el trabajo que hizo Rubén Maldonado sobre todo desde el primero el 12 y después del 16, que era diputado. Y lo digo porque en ese periodo del 2017 al 2018 que él presidió la Cámara de Diputados fue que ocurrió el gran evento en que se trató la modificación constitucional o un intento para poder habilitar a Danilo, reelegir a Danilo, hacerlo candidato, y no se logró porque el trabajo que hizo Rubén Maldonado en la Cámara, mucha gente no lo conoce. Inclusive había un grupo de diputadas que eran del partido, pero de diferentes tendencias, que tuvieron que ver mucho con la presión del otro lado. Nosotros le damos la bienvenida a Rubén Maldonado y quizás antes de entrar en los temas de ahora, quisiéramos hablarle algo de la génesis de la Fuerza del Pueblo. Rubén, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Tú correspondes a ese sector de amigos que tenemos posiciones diferentes, pero que nunca la hemos llevado a ningún sitio. Rubén, en ese periodo que culminó con una llamada telefónica de un secretario de Estado, la primera pregunta, yo sé cuál va a ser la respuesta, pero yo quiero oírla de tu boca. Realmente, en el momento que Pompeo llamó a Danilo y que Danilo llamó a Reinaldo, estaba, a pesar de en la puerta del Senado y del Congreso, había un grupo de ciudadanos que estaban dispuestos hasta tomar las armas para evitar eso. ¿Verdad que lo que ocurrió fue producto de la llamada? Porque posiblemente esa modificación, por lo menos para habilitar a Danilo, existía. Buenos días, Julito.
Para mí es un honor compartir con usted en este escenario. Y como usted bien lo dijo, independientemente de la diferencia política, sí, mi aprecio y mi admiración, eso viene de hace muchos años. Igual saludo para todos, Michelle, para todos, en sentido general. Miren, es una historia que realmente en algún momento tendrá que documentarse. Y escribirse. Y que escribirse. El presidente Leonel Fernández ha estado trabajando en ese tenor. Y nosotros también hemos estado trabajando en ese mismo sentido. Porque sucedieron muchas cosas que realmente impactaron la sociedad dominicana. Y la van a impactar no solamente para el momento, para el pasado, sino para todo su futuro. Ciertamente el país estaba muy crispado. Ciertamente, como usted bien plantea, muy acertada su opinión, el país estaba al borde de una crisis de consecuencias impredecibles. Por una razón elemental. La intención del presidente Danilo, manifestada públicamente por él, de que pretendía y estaba en su ánimo volver a reelegirse a la presidencia, creó a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y, por qué no decirlo, en la misma sociedad dominicana, una adversidad radical. Es decir, había un sentimiento en contra de esa decisión y esa pretensión del presidente Danilo Medina, muy arraigado a la conciencia nacional y en un sector del Partido de la Liberación Dominicana. Y fue necesario que el presidente o saliente tuviera que sumarse al pueblo en la calle, como lo hiciste frente al Congreso, siendo diputado, porque la situación parecía que iba a pasar. Ese fue el acto y el gran responsable de que hoy República Dominicana no esté en la lista de los países que tienen regímenes dictatoriales y de los países que tienen a un Maduro, por ejemplo, es Leonel Fernández, que conjuntamente con nosotros encabezó y protagonizamos ese episodio que dio al traste con esa Inviértelo, Maldonado. No, inviértelo. El presidente Leonel Fernández fue realmente el ideólogo de todo eso y su liderazgo atrajo mucha pasión respecto a eso. Miren, el gobierno del presidente Danilo Medina tenía muchas cosas positivas que exhibir. El presidente Danilo Medina, en sus primeros 4 años, un gobierno de muchas realizaciones. Y el PLD estaba en un muy buen momento para poder durar 4 o 5 periodos más de gobierno. El primer periodo, cuando se religió el presidente Danilo, que fue de verdaderamente algo osado, pero nada, logramos ponernos de acuerdo, a pesar de nuestros disgustos y a pesar de todo lo que hicimos para que no sea así, pero al final lo pusimos de acuerdo y dio como consecuencia que el presidente Danilo Medina pudo reelegirse de nuevo en el 16 con un 62%. ¿Pero usted no se opuso? No nos pusimos, lo es más, la única oposición fue la última. Ustedes siempre le dieron curso. Le dimos apoyo. A leyes y pretender lo que el presidente Danilo quiso ya para el 2020 era algo que salía de todo ámbito normal y creó las condiciones, y estaba creando las condiciones necesarias para un retroceso de la democracia en nuestro país. De manera que cuando Pompeo hace esa llamada, no la hace porque a los norteamericanos se le ocurrió, no. Los norteamericanos vieron las consecuencias que podía derivar de ese intento de modificación constitucional, que más allá de una modificación en el ámbito simple congresional, podía degenerar, como usted bien plantea, posiblemente en una situación de disturbio y de problema en la nación que dieran al traste con el sistema democrático que estábamos viviendo. Y ahí entonces es lo que preocupa a Pompeo. Naturalmente nosotros hicimos nuestras advertencias, nosotros nos comunicamos con la embajada americana, nosotros nos comunicamos con todos los actores de la vida nacional e internacional. Nosotros invitamos inclusive a los diferentes embajadores para explicarles la gravedad de la situación en que el país iba a caer si ese hecho se consumara. Afortunadamente no escucharon. Por eso digo que el gran responsable de que República Dominicana no haya caído en un proceso de inicio de una dictadura y lo que era perecer entonces la democracia, se llama el presidente Leonel Fernández. Ustedes pensaron, porque eso no fue una improvisación, de que la actitud tomada cuando se dice me robaron la convención, me quedé tranquilo, pero ya no me voy a quedar
con el cambio constitucional. Realmente el pensar que ese pequeño desprendimiento de ustedes, que aunque aparentemente fue un 3%, produjo un efecto que no se ha resaltado, que es que muchos PLDistas no se abstuvieron de votar, claro, porque tuvieron la duda, era su líder que se había ido. Claro. Ustedes sopesaron bien eso. Claro, lo sopesamos y desde el primer momento teníamos dos caminos. O recibíamos la humillación. ¿Y sabían que iban a llevar la oposición al gobierno? No, creíamos porque no pensaban que iban a ganar. Creíamos que íbamos a ser gobierno, pero ahora, cuando tú participas de un proceso electoral, tú vas con la intención de lograr un objetivo de lo que busca. Pero sobre todo había algo que en nosotros primaba de una manera fundamental, más que el deseo de tener el poder y ambicionar un espacio de poder, porque si nos hubiésemos sentado con el danilismo y con Danilo en ese momento, él hubiese posiblemente cedido un espacio de ceder, aunque sea de palabra o aunque sea de promesa, porque en la práctica nunca cumplió lo que prometió respecto a los pactos que hicimos a lo interno del partido. Y esa fue la gran problemática que tuvimos nosotros con Danilo, que perdimos la confianza en sus palabras. Eso de que me fallaron en la convención y después no me cumplieron el presidente que tenía que seguir a tu gestión, sino que, o a la de la muchacha después de Camacho debió entrar el compañero de Móstenes en vez de Camacho. Pero aparte de eso también habían otras cosas. El pacto que se firmó en el 2016, en el 15, para la elección del 2016, traía muchísimas... No incluía a Danilo de esa reelección, definitivamente. No incluía jamás que Danilo pudiera repostularse de nuevo para el 20. Muy bien. ¿Ustedes están conscientes de que independientemente de la segunda fuerza, de que son aliados en algunas cosas y oposición en otras, de que se da por descontado en algunos sectores que analizan la política, de que pronto un gran sector del PLD ya formalmente va a pasar a la fuerza? Es que tiene que ser así. Necesariamente la fuerza del pueblo tendrá que ya lo es de hecho, ya es la oposición, convertirse en el partido fundamental de oposición, porque es el partido que tiene el liderazgo político de relevo el más acabado. Ningún partido tiene un Leonel Fernández Reina. Ningún partido en República Dominicana tiene un candidato con las condiciones y la posibilidad de acceder al poder como lo tiene el partido de la Fuerza del Pueblo. Eso nos convierte a nosotros automáticamente, por esa razón, en un partido donde toda la sociedad la mira y la observa y la interpreta como una organización con posibilidad y consecuencia de obtener el éxito electoral a partir del 2024. Diputado, esa es la verdad. Ustedes en ese pacto que fue solamente para lo municipal y en algunos casos congresionales, ¿le cumplió el PRM a ustedes? Es que nosotros no tenemos alianza con el PRM. Pero fueron algunos. No hay un solo funcionario. ¿Cuál? No hay un solo funcionario. Yo no digo funcionario, yo digo en los municipales. Sí. Sí, claro, donde quiera que llevamos pacto. Y no había compromiso ahí más allá de las elecciones. El único compromiso de nosotros fue en materia de senadores y alcaldes. Nosotros postulábamos juntos senadores. Ahí están los resultados. Pero usted no, ¿verdad? No. Usted no estaba en el pacto. No, yo fui solo por la Fuerza del Pueblo. Yo gané como Fuerza del Pueblo. ¿En qué circunscripción? En la 6, Santo Domingo Norte. Yo fui candidato de la Fuerza del Pueblo. Bien. ¿Y los 20 años usted lo tiene en Santo Domingo Norte? Toda mi vida he hecho carrera política en Santo Domingo Norte. Sí, toda mi vida he hecho carrera política en Santo Domingo Norte. Bien. Antes de que Michelle y Carlos, que tienen unos temas, el doctor Cristino del Castillo tiene una pregunta que hacerle ahí en Zoom. Ajá, Cristino, ese amigo mío. Sí, amigo tuyo. Sí, Cristino y yo somos amigos de hace muchos años. Cristino y yo. Un saludo. Éramos roles un saludo a Rubén Maldonado, diputado de la Fuerza del Pueblo. Diputado, me gustaría saber, aparentemente el PRM ha escogido como organización opositora al PLD. Y el comportamiento de Fuerza del Pueblo es un comportamiento como de un aliado político, porque ha estado haciendo una oposición bastante benévola, si se pudiera decir. Si eso afecta el posicionamiento de su organización. No, lo que pasa es que nosotros estamos bien claros en el momento que estábamos en República Dominicana. Nosotros en República Dominicana estamos en una situación sui generis.
el país está atravesando no solamente por una crisis sanitaria, sino también por una crisis económica que sin lugar a duda tiene arrinconado la sociedad, no solamente dominicana, sino a nivel mundial, a nivel global. Y eso necesariamente requiere, en consecuencia, que nosotros como partido político entendamos la situación del momento y adoptemos las posiciones que vayan en consonancia con la necesidad de la nación. Hoy nosotros hemos dicho, somos oposición y lo hemos demostrado en la práctica. Ahora bien, esa oposición tiene que ser una oposición constructiva. No puede ser bajo ninguna circunstancia una oposición que propenda y busque la destrucción de la nación. Por eso el presidente Leonel Fernández tiene más de 1 año y pico haciendo propuestas. El presidente ha propuesto y ha dicho, vamos a hacer un pacto nacional. En este momento se requiere que todos los sectores de la vida nacional, todos los sectores políticos y los sectores con representación en esta nación necesitan sentarse en la mesa y hacer un pacto que no solamente servirá para la solución de la problemática sanitaria y económica del momento, sino para resolver lo que viene después de la pandemia, no importa cuando llegue, cuando se solucione. Entonces, como oposición, nosotros estamos claros, nosotros somos el partido a vencer en el 2024. Y esa decisión de la Junta Central Electoral de quitarle lo que legítimamente le corresponde a la Fuerza del Pueblo y a los demás partidos minoritarios, 23 en total, es parte de un plan que un sector, indudablemente, del Partido Revolucionario Moderno, ha comenzado a orquestar. Ven a Leonel Fernández, como bien plantea Cristino. Diputado, yo creo que esta parte, usted que es protagonista desde adentro del Congreso, de lo que originó el inicio de todo esto, yo creo que usted debe de hacer una explicación a la gente que no necesariamente está en el día a día de los partidos políticos. Nosotros los dominicanos vivimos hace un par de meses cuando se designa la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría en el Congreso. Esa segunda mayoría que le da la posición del Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso está ahí, ¿verdad? Posterior a eso, vemos que la Junta Central Electoral ha dicho posiciones en la boleta. En primer lugar, el PRM, en segundo lugar, el PLD y en tercer lugar, la Fuerza del Pueblo. Y ha dicho que esa Fuerza del Pueblo no llegó al 5%, que es de partido, lo que le da los ingresos de un partido mayoritario de lo que asume más del 5%. Viéndolo desde afuera y siendo con poco tecnicismo, porque ahora se puede apelar, no se puede apelar y todo esto, los argumentos en uno y otro caso, diputado, no se contradicen entre una cosa y la otra, independientemente de los recursos, de la parte económica, sino los argumentos de segunda mayoría o los hechos que se toman son diferentes para una decisión o la otra. Mira, tú tienes que verlo nada más simplemente en función de lo que la ley establece. Nosotros no estamos pidiendo más nada, simplemente que se interprete y se aplique la ley como realmente fue el espíritu del legislador. Vamos primero a ver el origen, cuáles son los argumentos, cuál es la base de sustentación para la Junta Central Electoral tomar la decisión que tomó respecto a cómo reparte los recursos que por ley le corresponden a los partidos políticos. Lo tiene el artículo 61 de la ley 3318-18, que es la ley de partido, que dicho sea de paso, se promulgó, se aprobó en nuestra gestión. Eso es lo del último resultado. Es el último resultado. Dice la ley electoral, dice el artículo 61, que la Junta Central Electoral distribuirá los recursos de los partidos, un 80% para los partidos que hayan obtenido un 5% en las últimas elecciones. Fíjate, te habla de la última, no te dice de las últimas. Si te dice de las últimas, te está mandando a sumar. Pero te dice
de las últimas elecciones. Pero no se sabía cuando se hizo esa ley que se iban a dividir las elecciones. Pero no es que no, es que la ley de partido es el último referente legal que hay para tú tomar decisiones en la Junta Central Electoral. Y en esa última elección, que fue la del 5 de julio, esa es la que tiene que tomar. que eligió los candidatos presidenciales y los candidatos al Congreso. Al Congreso. El partido, la Fuerza del Pueblo sacó un 5%. Claro, el 5.69 sacamos nosotros en el ámbito ¿Solo presidencial. o aliados? Solo como partido. Sacó la Fuerza del Pueblo el 5.69 y en el Congreso, y si usted suma la presidencial y la congresual. Es que no puede sumar porque nadie lo manda a sumar. ¿En qué artículo de la ley de partido o de la ley electoral a la Junta? O la última elección. Pero habla de la... Oye, pero te leí el artículo, Michelle. La ley dice, en el artículo 61, la Junta repartirá los fondos de la siguiente manera: 80% para los partidos que tengan más o tengan más del 5%. Ahora lléveme eso, ahora al Consejo de la Magistratura. Déjame llevarte este ching. En las últimas elecciones, fíjate, en las últimas elecciones, no te dice no te lo está. No manda a hacer un promedio entre la presidencial y la congresual. No tiene que promediar. ¿De dónde saca la Junta esa decisión de promediar? ¿Quién le ha dado esa facultad? Pero eso también contraviene un principio universal que es constitucional. El artículo 74 de la Constitución manda a que a la hora que un organismo vaya a adoptar un nivel de interpretación sobre una ley, tenga necesariamente que aplicar la ley de la favorabilidad. Usted, a la hora de interpreta a favor del afectado, del que está reclamando. Es decir, la misma Constitución también obligaba a la Junta a tener ese... Pero te voy a... Si es como usted dice, pero perdón, para que lo que incluya, si es como usted dice, la protesta pudo ser individual, pero el presidente Fernández está haciéndose eco del grupo entero de los minoritarios. Porque ¿Por nosotros, qué? precisamente De a los 5 partidos. Porque nosotros decimos que las elecciones todas son individuales, ¿verdad? Yo le pregunto, pero yo saqué en Santo Domingo Norte, no fue el 5% que yo saqué como partido. La Fuerza del Pueblo, conmigo como candidato y otros compañeros. Como un 20, más, ¿verdad? Nosotros hagamos el 14.5. Nosotros en términos individual sacamos más de lo que la ley me está requiriendo. Y ese es el argumento. ¿Y los otros también? No, nosotros como partido. No, yo me refiero porque él defiende a los otros 4 partidos. No, pero es que es lógica. El presidente Leonel y nosotros como Fuerza del Pueblo, simplemente lo que estamos defendiendo es la sana aplicación de la ley. La ley no manda. Lo que pasa es que lo convierte en aliado a la hora de defenderse. La ley no manda a la Junta Central Electoral a tener que sumar. ¿En qué artículo? Pero le voy a poner un simple ejemplo. El artículo número 15, en su párrafo 2 de la ley de partido, que es el artículo que habla de los requisitos que necesita un partido político para poderse reconocer, ¿sabe qué es lo que exige? ¿Qué es lo que dice ese artículo? Un 2%. Así, pero yo como lo dice. Los partidos políticos para ser reconocidos, eso es el párrafo 2. Para ser reconocidos, párrafo 6, perdón. Los partidos políticos para ser reconocidos necesitarán, al momento de entregar de su documentación, la firma del 2% de los votos emitidos en materia presidencial en las últimas elecciones. ¿Qué te toma como referencia? La presidencial. Te toma como referencia la presidencial. Entonces, ¿por qué la Junta Central Electoral rompió una tradición que viene de toda la vida, donde se posicionan y se entregan los fondos en función de los resultados presidenciales? Siempre ha sido así. Ahora, sin ningún nivel de explicación y violentando todo lo que manda la ley y la Constitución,
la Junta Central Electoral, desgraciadamente, adoptó una decisión que no solamente ha perjudicado a la Fuerza del Pueblo, sino que ha perjudicado a 23 partidos políticos. Y con eso, el daño Usted más dice grande... que ha perjudicado esos 23 partidos porque abajo hay unos partidos que todo el mundo cree que nada más el problema es del 5%. No, hay otra escala de otra distribución escala, claro, que del 0 al 1, que requiere, le entregarían el 8%, y del 1 hasta menos del el 5%, que esto toca el 12%. Lo que quiero plantear con esto es que aquí hay un daño también a la democracia. Aquí hay una intención de crear en República Dominicana el bipartidismo. Pero Castillo planteaba que si no era esto una intención de querer llevar por parte del PRM como candidato o como partido opositor para las elecciones del 2024 al PLD porque lo ve más débil. Claro que sí, pero eso se ve. Pero el mismo don Julio Jacín, que yo lo veo todos los días, ha dicho en este programa en reiteradas ocasiones que el candidato a vencer en República Dominicana es Leonel Fernández, y no es porque él esté a favor de Leonel Fernández. El único. No es porque él esté, sino porque él ha hecho un análisis como un estudioso de la sociología dominicana y del comportamiento dominicano y de los procesos electorales. Él ha entendido que el presidente Leonel Fernández es el candidato a vencer. Sí, pero sí lo comprende la sociedad dominicana. Sí, completa. pero diputado, no es lo que yo quiero, es lo que No es. es lo que- exactamente. Si tú te Usted pones tiene a ver un análisis. quiénes son Claro. los 4 expresidentes con más poder aquí. Hipólito, que ha dado muestra de que él no va a nada, no le interesa. Danilo, que tiene impedimento. Luis, que tiene un país en la cabeza y que el mismo Luis ha hecho algún tipo de acuerdo cuando lo hicieron en el Congreso municipal con Leonel. Y lo otro es que Leonel está haciendo una oposición constructiva, es decir, en la salud ha dado consejos y qué sé yo. No es lo que yo quiero, pero es lo que yo estoy viendo. Es más, ¿usted quiere que le diga una cosa? Leonel va a ser presidente en el 2020. Yo estoy de acuerdo, 24. No, pero es que es una cosa, a menos que ocurra algo. Claro, así sé yo. Así es. Dale. Cristino del Castillo tiene una pregunta más para ustedes de ese mismo tema, señor. A propósito del asunto de la asignación de los recursos, usted recuerda, diputado, que hubo una discusión entre el PRD y el Partido Reformista por el tercer lugar en la boleta electoral. La Junta de Roberto Rosario estableció mediante resolución unos criterios que le daban la tercera casilla al PRD porque había obtenido más votos en el nivel presidencial. La mayoría de los partidos políticos que hoy se quejan sostenían que eso era injusto porque lo correcto es que fuera asignada la tercera casilla como consecuencia de la sumatoria de todos los votos en los distintos niveles de elección, que fue el criterio que asume ahora la Junta Central Electoral, porque el asunto fue al Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo determinó que ese era el criterio correcto. Y ese criterio se entiende que sirve también no solo para determinar la posición en la boleta, sino también para la asignación de los recursos. ¿Qué usted cree con respecto a eso? Sí, correcto. Muy correcto lo que plantea. Solamente quiero recordarte que si bien es cierto que el administrativo dio esa sentencia, recuérdate que esa sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y el Constitucional lo que emitió en su sentencia fue que ciertamente la Junta Central Electoral, no dijo ni que sí ni que no, sino que la Junta Central Electoral tenía el poder para discrecionalmente, con un reglamento, resolver el tema, manejar el tema y darle solución. Es decir, dejaba en la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, la solución naturalmente, asumiendo siempre el concepto de favorabilidad, que es lo que nosotros estamos planteando. Es decir, usted tiene una ley que es ambigua, y ciertamente es la ley de partido, y el mismo artículo 61 deja una brecha de interpretación, no es taxativa, no es clara, no te dice las cosas precisas, te deja un ambiente, ¿verdad?, de duda. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Junta Central Electoral? No es tomar la parte que más afecta a todos los participantes, es
tomar en consideración positivamente la parte que más afecta a la mayoría de los participantes y juzgar y pronunciarse a favor de esa parte, porque así lo manda el artículo 74 de la Constitución de la República. Pero más aún todavía, también es un asunto hasta de simple análisis y de juicio sano a la hora de evaluar algo. Tú estás atentando contra algo que es fundamental e intocable en toda sociedad democrática. Tú estás atentando contra la existencia misma de los partidos políticos, y eso es atentar contra la democracia. Tú estás creando también un ambiente de bipartidismo que no le conviene a nada, a ninguna sociedad. Y si usted no tiene una ley que taxativamente lo manda a ejecutar una decisión y usted tiene el deber de interpretar, usted puede perfectamente interpretar favorablemente a favor de la clase y de la parte más afectada. Y nosotros sabemos que la Junta va a retomar, sabemos que la Junta va a reflexionar sobre este particular y al final tomará la decisión que la sociedad dominicana está esperando. Si una persona le dice que se ha interpretado esto y que la Junta ratifica el tema que le da la razón en lo del 5% en la última elección, esto no chocaría con la medida de la segunda mayoría en el Congreso Nacional. Es que no tiene que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque la segunda mayoría, recuérdate que es un tema que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, de cómo se repartían, ¿verdad?, los poderes cuando se crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la ley establece, claro, es decir, la mayoría no es por voto, nunca hablo de voto, porque el tema de bloque, que es lo que la ley que manda que se refiere a ese tema, no existe en ninguna parte. Los bloques solamente existen en el Congreso Nacional. Los bloques solamente existen en el Senado, bloque de diputados, de bloque de senadores, y en la Cámara de Diputados, bloque de diputados. Entonces, la ley fue correcta porque 8, 9, aquí y en Panamá, y en el mundo y en China, y donde quiera que estemos, son más que 3. Entonces tú no puedes decir que tú tienes mayoría. Y si le renuncian los 3 senadores al PLD, ¿a quién ellos van a postular? ¿A quién van a postular? O sea, para mayoría se determinan con por representatividad y no más que por votación. Por representatividad, es la palabra correcta. Por representatividad. Cuando tenemos que aprovechar que usted está aquí en su calidad, no solo de político, sino de diputado, y no podemos perder su participación sin hablar de 2 proyectos muy importantes para todos los dominicanos y que parece ser que en estos días se van a discutir y necesariamente hay que hablar de ello. Ley de agua, que todos estamos esperando la aprobación de la ley de agua, y el tema de desarrollo fronterizo, que también está en el Congreso para su aprobación. Si ya la Fuerza del Pueblo tiene su posición, y usted que maneja también el termómetro de cómo van las cosas ahí adentro, porque fue presidente de la Cámara y está en uno de los principales bloques, ¿cuál es la situación de los mismos? Mira, a la llegada del presidente Alfredo Pacheco, pero el presidente Alfredo Pacheco vino con una actitud de reactivar algunos proyectos como la ley de agua, que tú bien planteas, el Código Penal, el Código Civil, las causales. 3 causales y todo esto, estaban un poco dormidos. Y ciertamente, desde que llegó, pues esos proyectos ya están todos en comisiones. En cuanto a la ley fronterizo, el Senado, la semana pasada, el viernes, ¿verdad?, aprobó. Pero eso va hoy al Congreso, ¿no? Debería ir hoy a la Cámara de Diputados. Sí, no he sido convocado aún todavía a sesión, no me ha llegado ninguna información. Yo quisiera... Con el perime el día de hoy. El último tema. Maldonado, ¿usted entiende que en estos 4 años podría haber una reforma constitucional que no sea para reelegir a Luis Abinader? Porque ya que Luis Abinader está habilitado a arreglar algunos entuertos que hay pendientes,
Yo entiendo que en algún momento tendrá que haber una reforma constitucional para resolver ese Pero en tipo de estos problemas. 4 años. Estos son 4 años sui generis. Porque recuérdese que en estos 4 años Hay pandemia. hay pandemia y la situación ahora mismo sanitaria y económica son los puntos donde más gravita la atención del dominicano y sobre todo Ok. de las autoridades. Los dos- Pero yo creo que en algún momento tendrá que darse esa. Mire, usted ese del acontecimiento. 2002, aquí son 20 años. 2 preguntas. Número 1, el barrilito. Y número 2, usted coincide con la presencia de Odebrecht en el Congreso tratando de buscar aprobación de sus cosas. Usted no tuvo nada, ni ha sido mencionado en nada de esa vaina. Lo primero es que no existe el barrilito en la Cámara de Diputados. Allá no hace. No hay nada. No recibo el Bueno, barrilito. Y pero si su lo están posición dando, frente al y si lo barrilito. están dando, tendré que hablar con los presidentes que he tenido para que me digan cómo lo hicieron, porque yo no me di cuenta. No existe el barrilito en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no tiene ninguna Ok, asignación. y lo otro, Lo otro, claro. Quien le habla a Rubén Maldonado nunca tuvo nada, absolutamente nada que ver con ninguno de esos proyectos. Es más, si usted se busca el programa de Alicia Ortega, donde ella denunciaba y saca a relucir el contrato de Odebrecht, donde se firmaron el contrato y... sí, pero ese fue el último. Yo me refiero desde el Hombre, 2002. es que Odebrecht para este país era... Odebrecht, antes del escándalo, era la compañía que teníamos todos los dominicanos como más efectiva De y todos más los eficiente. gobiernos. De todos los gobiernos. El apoyar un proyecto A Odebrecht que llegara le para buscáramos Odebrecht un sitio. era algo que todos lo hacíamos Sí, pero- sin preguntar. Ahora, Eso ya. sí, pero ahora bien, Y en Barrigol la posición fue lo Ahora, mismo. ahora bien, si usted busca el proyecto de Punta Catalina, que sí fue el proyecto que más se ha cuestionado desde el punto de vista de Odebrecht, ¿verdad? Verá que en ese informe, el único que no sale firmando en la comisión el informe es Rubén Maldonado. Y en el programa de Alicia, ella lo dijo, y no solamente eso, sino que también hicimos un informe disidente. De manera que nosotros no tuvimos ningún tipo de participación en ese entonces, no teníamos tampoco la forma de hacerlo, porque no éramos, ni conocíamos siquiera a los actores que en ese momento Rondón. se mencionaban en esa Un- particular. un- En ese momento no los conocíamos, aunque los conocemos ya ahora. Un televidente me pide preguntarle que si van a tomar la Plaza de la Bandera por esta situación que se ha presentado en la Junta. Nosotros estamos dispuestos a llevar esto hasta los mecanismos que sean necesarios desde el punto de vista legal, lo que la ley no permite. Estamos recurriendo y ya recurrimos ante la Junta Central Electoral, esperamos su reconsideración y estamos esperanzados en que la Junta retome el camino correcto y aplique la ley en su verdadera Y si no va al dimensión. electoral, ¿verdad? Si no, vamos a agotar todos los recursos que legalmente tendremos para eso. Ahora bien, yo quiero recordarle algo a ustedes. El presidente Leonel Fernández, en el año 1995, inició una campaña electoral de cara a la presidencia de 1996 con 15,000 pesos y una jipeta apretada. Y en el 2000 y un año después se coronó como presidente de la República. El Partido de la Liberación Dominicana gastó en el proceso electoral pasado para llevar un candidato de la preferencia del gobierno y del presidente alrededor de más de 7,000 a 8,000 millones de pesos. El gobierno completo se dedicó en cuerpo y arma a trabajar para esa candidatura y perdieron las elecciones. El PRM en el 2012 inició su campaña electoral sin recibir ni un solo peso también de la Junta Central Electoral y hoy el gobierno. ¿Qué quiero señalar con esto? Que nosotros estamos luchando porque se respete la ley. Nosotros estamos luchando por la institucionalidad. Nosotros estamos luchando porque el sistema democrático prevalezca y se apliquen las mejores normas en el buen desenvolvimiento y aplicación de la ley. Ahora bien,
no significa bajo ninguna circunstancia eso, que los recursos económicos sean indispensables para poder nosotros hacer una carrera política y lograr el éxito electoral de cara al 2024. Nosotros estamos preparados para ganar en el 2024 con presupuesto de la Junta y sin presupuesto de la Junta también. Diputado, gracias. Un placer, Gracias, Michelle. diputado. Don Julito, Rubén, gracias. para mí es un Siempre. honor compartir con ustedes. Rubén Maldonado, diputado y miembro de la elección política del partido La Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Pausamos.